El Talmud. Esta es la pregunta. Dos desollinadores salen de una chimenea. Uno sale completamente negro y el otro completamente blanco. La pregunta es, ¿cuál de los dos se va a lavar? Bueno, obviamente el que está todo negro. Cae de cajón. Lo siento, pero tú no estás hecho para comprender lo que contiene el Talmud. ¿Y eso por qué? No reflexionas. El que salió todo negro ve que el otro está blanco y forzosamente piensa que él también está blanco. Ah, ¿quieres decir que el que está blanco ve que el otro está negro y por tanto cree que está tan negro como él? ¿Y que el que está blanco se va a lavar y no el que está negro? No, está claro que no reflexionas. El que está blanco, que se cree que está negro, ve a alguien negro que se cree que está blanco, mientras que el que está negro ve a alguien que está blanco que se cree que está negro. Sí, vale, de acuerdo. En ese caso, que no se lave ninguno de los dos. ¿Y por qué no van a lavarse? Yo me hago la misma pregunta. ¿Te haces la misma pregunta? ¿Te haces la misma pregunta? Pero a ver, ¿desde cuándo de una misma chimenea puede salir un desollinador completamente blanco y un segundo todo negro? Sí, esa es una buena pregunta. ¡Una buena pregunta! No. El Talmud no es un simple libro lleno de adivinanzas. Es algo peor que eso. O mejor. Depende de cómo se mire. Depende del punto de vista, como el de los judíos ortodoxos que han hecho del Talmud su pan de cada día, interrogándose sobre la mínima de las paradojas de la Biblia. ¿Adán, que no tiene padres, tiene ombligo? ¿Los peces escaparon del diluvio universal? ¿Por qué los ángeles de Jacob necesitan una escalera? Y si Dios pudo crear el mundo en 6 días, ¿por qué no lo habría podido hacer en 1 o incluso en 1 hora, o mejor, en un instante? Otro tipo de adivinanzas, en resumen, porque con el pretexto de comprender la Biblia, el Talmud la cuestiona desde todos los puntos posibles. La palabra Talmud viene de la expresión Talmud Torah, estudio de la Torah, simplemente. La Torah era el nombre hebreo del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Los volúmenes que componen el Talmud encierran siglos de discusiones entre rabinos sobre la interpretación de las contradicciones del texto bíblico. Para ellos, la Biblia no sería más que una inmensa metáfora a partir de la que convendría extraer un modo de empleo para la vida cotidiana. Huelga decir que les ha hecho falta utilizar una metodología formidable para conseguir descifrar dentro del mito de la fruta prohibida las leyes de la alimentación. En el de la Torre de Babel, los fundamentos de la lingüística. Y en el relato del éxodo de Egipto, los principios de la libertad de los pueblos. Sin Torah, no existiría el Talmud. Pero sin Talmud, la Torah habría guardado para sí gran número de sus misterios. Es costumbre en las sinagogas 3 veces a la semana abrir los rollos de la Torah y hacer revivir el texto bíblico mediante su lectura. Pero también se puede hacer revivir el texto descubriendo sus posibles interpretaciones. Esa es la parte de la que se ocupa el Talmud. Durante siglos se han ido acumulando las interpretaciones de los sabios. Por ello, más que un libro, el Talmud se presenta como un conjunto de muchos libros que se suceden a lo largo del tiempo. Un libro dentro del libro, dentro del libro, y así casi indefinidamente. Un libro sin un único autor. Un libro del que todos los sabios de todos los tiempos son los autores. Ningún campo del saber humano se deja de lado, porque la Torah los contiene todos, incluso si eso no es evidente a primera vista. El Talmud dice: mis enseñanzas son como el mar. Debes sumergirte en él para aprender a nadar. Así pasa también con la Torah. Solo aquel que se sumerge en ella, corriendo el riesgo de ahogarse, podrá aprender lo que es. Un océano de luz, así es como el Talmud llama a la Torah.
Se sumerge en ella para descubrir las profundidades. Durante el razonamiento, acaba tocando temas fundamentales de la causa principal, los vínculos de lo efímero y de la eternidad, y tantas otras dimensiones esenciales que la filosofía o la ciencia tratarán también a su manera. Pero lejos de la austeridad de la filosofía y de la ciencia, el Talmud también se sabe reír de sí mismo. Retomemos. El que está blanco ve a uno negro que ve a uno blanco que se cree negro, y el que está negro ve a uno blanco que ve a uno negro que se cree blanco. No es así de simple, sí que lo es. El que está blanco ve perfectamente que su mano está blanca, y el que está negro ve perfectamente que su mano está negra. ¿Qué quieres decir? ¿Que el que ve que su mano está limpia no se lavará, y que el que se la ve sucia sí lo hará? Demasiado fácil. Puedes estar limpio y aún así tener ganas de lavarte. Puedes estar sucio y no tener ganas. Mírate tú, por ejemplo. Estamos en el año 70 de la era cristiana. Tito ha mandado destruir el templo de Jerusalén y las tropas romanas ocupan la ciudad santa. Los sabios, en su mayoría, se han refugiado al norte, en Galilea, en Tiberíades. Como reacción a la invasión romana, deseosa de poner fin al judaísmo, un grupo de sabios emprenderá una de las gestas más notables de esta cultura judía al decidir elaborar el Talmud. Y eso sucedió bajo los auspicios del rabí Yehudá Hanasi, el jefe espiritual del pueblo judío en la época, un ilustrado. Hoy en día sus restos descansan en el corazón de Galilea, en la misma cuna de su obra, el Talmud. Hasta ese momento los sabios, generación tras generación, repetían de memoria los diálogos de los maestros ancianos a los que añadían sus propios comentarios. Una especie de memoria colectiva que corría el peligro de diseminarse y perderse, habida cuenta del volumen de opiniones que no paraba de crecer. Para evitar tal drama, el rabí Yehudá Hanasi tomó la iniciativa de hacer recopilar por escrito cerca de 2 siglos de enseñanzas conservadas hasta ese entonces mediante la transmisión memorística. Él fue quien decidió las características, la forma y los límites de esta primera recopilación, y la llamó Mishnah. Mishnah significa repetición, porque se trataba de repetir, esta vez por escrito, lo que la memoria ya no podía retener. Este enorme trabajo no finalizó hasta 2 siglos después de su muerte. La Mishnah conforma la primera parte del Talmud, y se conseguirá terminarla en el año 220 de la era cristiana. El Talmud se organizará según las disposiciones que el rabí Yehudá Hanasi usa para la Mishnah. 6 órdenes que cubren todo el abanico de campos de conocimientos. 6 órdenes divididas cada una de ellas en 63 tratados que a su vez están divididos en 123 capítulos que hacen del texto bíblico un verdadero tratado sobre la vida. Dios hizo el mundo en 6 días. El rabí Yehudá lo ordena en 6 órdenes. 6 órdenes como las 6 direcciones del mundo. 6 órdenes como los 6 días de la creación. 6 órdenes que condensan todo aquello de lo que el espíritu del hombre puede valerse. En 6 órdenes, el Talmud pretende englobar todo el saber posible. Al igual que las 6 direcciones definen los límites de un universo. 6 órdenes manuscritas que se convierten en la referencia de las leyes y las costumbres del mundo judío. 6 órdenes que proponen nada menos que un modo de empleo del mundo. Zeraim, el orden de las simientes, donde se debaten las leyes de la germinación y los principios de la vitalidad bajo todas sus formas. Moed, el orden de las fiestas, donde se debaten las leyes del tiempo, del calendario y de las ceremonias festivas. Nashim, el orden de las mujeres, donde se listan las leyes del derecho matrimonial y del derecho civil en general. Nezikin, el orden de daños, donde se debate sobre la legislación penal, civil y criminal y las leyes de la idolatría. Kodashim, el orden de las santidades, las leyes del templo de Jerusalén, sus medidas, su arquitectura, su organización y su servicio. Teorot, el orden de las purezas. Aquí se debaten todas las leyes de la pureza ritual. Pero la elaboración del Talmud nunca se interrumpe.
Los sabios siguen perpetuamente cuestionándose el texto. La Misná irá aumentando progresivamente con nuevos comentarios que se acumularán a lo largo de los siglos y a los que se les dará el nombre de Gemara. Gemara significa complemento. A lo largo del tiempo ese complemento va a ir tomando un lugar preponderante hasta el punto de representar más del 90% del total del Talmud. Así, desde el siglo III al siglo VII, el Talmud, siguiendo las 6 órdenes iniciadas por el rabí Yehuda Hanasí, va a ir tomando su forma completa. La Misná en lengua hebraica, seguida por la Gemara en arameo, la lengua que hablaban todos los talmudistas de la época. Después de la invasión romana, numerosos sabios judíos se habían establecido en territorio babilonio, lo que explica que el Talmud se desarrollara paralelamente en 2 lugares, Israel y Babilonia, lo que dará lugar al nacimiento de 2 Talmud. El elaborado en tierra de Israel se llamará Talmud Jerusalmi, el Talmud de Jerusalén, y el que se elaborará en Babilonia, el Talmud Babli. La diferencia esencial entre ellos es el método que utilizan. El de Jerusalén da preferencia a las conclusiones de los sabios, el de Babilonia al razonamiento, que es precisamente el método que eligieron las escuelas talmúdicas del futuro que todavía hoy estudian el Talmud de Babilonia. Con lo que milenios después, encontramos niños judíos en todas partes, creciendo con este arte del razonamiento judío. El Talmud es, por excelencia, el libro de la pregunta. ¿Quién tiene preguntas?, preguntó un día un rabino. Tengo tantas respuestas. ¿Hacía referencia a su Talmud? Pero el Talmud no se contenta con responder a las preguntas. Educa el espíritu hacia una dialéctica que a veces puede tomar giros inesperados. Pero puede que el que está blanco tenga que desollinar otra chimenea, sobre todo si no se ha terminado su jornada laboral. Entonces, ¿por qué se iba a ir a lavar corriendo? Pero eso tampoco se lo impide. Puedes tener ganas de lavarte incluso si no ves que está sucio. Te puedes sentir sucio. Sí, te puedes sentir sucio o sentirte siempre sucio. No, eso sería hablar de un neurótico, un desollinador neurótico obsesionado con la limpieza. Bueno, según el Talmud de Babilonia, porque el de Jerusalén no se molesta en dar tantos rodeos, ya lo sabes. Pero entonces, puede que el que esté blanco venga de Jerusalén, simplemente, y que el que esté negro venga de Babilonia, ¿no? ¿Tú qué crees, eh? Hicieron falta 6 siglos para conseguir darle cuerpo al Talmud. 6 siglos para conseguir condensar lo que se convertiría en el conjunto más singular jamás reunido de diálogo sin fin sobre todos los temas del mundo. Todavía hoy, una página de Talmud contiene en su centro el conjunto formado por la Misná y la Gemara. Están rodeadas de diferentes comentarios ulteriores que se hicieron indispensables para su comprensión. Hoy en día los estudiantes de las yeshivas, las escuelas talmúdicas, perpetúan el diálogo entre los rabinos de los primeros siglos y sus sucesores. En el seno de la yeshiva, el arte de la controversia está al servicio del estudio de la ley práctica cotidiana. Pero sobre todas las cosas, el Talmud desarrolla el espíritu de análisis, agudiza el sentido crítico, fuerza las fronteras del absurdo hasta el máximo, siempre con la idea de conseguir que el pensamiento y sus contradicciones sean óptimos. Así, los estudiantes descubren mediante qué proezas intelectuales el Talmud deduce de los retablos bíblicos y de sus aparentes paradojas o anacronismos su incidencia en la vida práctica cotidiana. El texto bíblico también se percibe como una metáfora, porque la lengua hebraica es una lengua polisémica. Una sola palabra puede tener muchos sentidos y, por tanto, diferentes niveles de interpretación. ¿Qué importa si Adán y Eva tenían ombligo? Adán, en hebreo, quiere decir soy de la sangre, y Eva, estoy viva.
Más allá de un encuentro entre un hombre y una mujer, se trata de un encuentro entre la carne y la vitalidad. Cómo la vitalidad entra en el cuerpo por la sangre. Todo lo que como se convierte en sangre, dice el Talmud. Y curiosamente, las leyes de la alimentación se basan en la historia de Adán y Eva. Por algo fue eso lo primero que hicieron justo después de la creación. Empezaron a comer como hacen los recién nacidos nada más salir del vientre materno. Comer implica prestar atención a lo que se come, dice el Talmud. Así fue, como de un simple relato sobre Adán, Eva y el fruto desconocido, se descubren reglas alimentarias que más allá de la simple dietética definen un vínculo entre el hombre y el mundo. Entonces, cara a cara, como duelistas, los aprendices del Talmud confrontan sus opiniones, agudizan su arte del diálogo, perpetúan la tradición del cuestionamiento, que no está exento de un cierto sentido lúdico. Espera, ¿cómo que uno sale negro y otro blanco? Eso tiene truco, seguro. ¿Deberían salir negros los dos? No, basta con que el primero que sale por la chimenea haya recogido todo el hollín y el camino esté limpio. ¿Quieres decir que el camino está limpio para el segundo, así el primero sale todo negro y el segundo todo blanco? Ah, demasiado fácil. ¿Tú crees que el Talmud propondría una pregunta así de sutil para una respuesta tan simple? Yo no creo nada, solo trato de entender. ¿Tratas de entender? Bueno, repito, dos desollinadores salen de una chimenea, uno negro y otro blanco. ¿Cuál de los dos va a lavarse? Pero la verdadera grandeza de este libro es que es además la historia de un pueblo. El Talmud cuenta la historia de los judíos, que a su vez son quienes escriben el Talmud. A lo largo del vagar del pueblo judío, el libro y su historia tomarán forma. La historia de su contenido se mezcla con la de su invención, sus manuscritos, su impresión. La historia del Talmud debe ser entendida como la historia de un pueblo. Del Sinaí, Moisés recibió la Torá. Del Sinaí, y no en el Sinaí, destaca el Talmud. Como si el propio Sinaí hubiera sido quien provocó que Moisés recibiese el don de la Torá y que de Moisés llegase a los hombres. El matiz convierte al Sinaí en algo más que una simple montaña. Pero existe un vínculo cercano entre la palabra Sinaí y la palabra Sinat, que quiere decir el odio. Moisés recibe la Torá del odio, dice el Talmud. ¿Pero a qué se refiere? Así es como deberíamos interpretarlo. Del odio de los hombres entre sí surge la necesidad de la Torá. Torá, libro de paz. Perpetua cadencia que se tambalea, ondula y se mece. Los judíos, generación tras generación, siguen un ritmo sin fin, marcando las oscilaciones de un péndulo que mide el tiempo al ritmo de las páginas del Talmud estudiadas. El Talmud es una llama que penetra en el espíritu. Una llama que transmite al cuerpo un movimiento ininterrumpido, inmutable, sempiterno. El ritmo de la vida, como los latidos de un corazón. Según la anatomía talmúdica, las oscilaciones favorecen a la vez la concentración y la memorización. En un sentido, las válvulas se abren, en el otro se cierran. En un sentido, la comprensión se activa, en el otro, la memorización. Pero en el transcurso del siglo X, la decadencia de Babilonia que sucede al declive de la Palestina romana obligó a los talmudistas a emigrar a otros países. A lo largo de sus periplos, multitud de textos continuarán la obra de los primeros talmudistas. Las bibliotecas judías no cesaron de enriquecerse con los comentarios de aquellos que se aplicaron para contribuir a su reinvención perpetua. El Talmud continuó siendo, a lo largo de los años, un proceso creativo ininterrumpido.
Desde Jerusalén y Babilonia, el Talmud empieza su largo exilio. Constantinopla, Salónica, Corfú, Mesina, Siracusa, la costa africana. Los judíos se dispersan a lo largo de toda la costa mediterránea, desembarcan en las riberas de Italia, remontan lentamente toda la costa adriática, llegan a las costas francesas y a la península ibérica, llevando consigo su precioso libro como principal equipaje. El Talmud se convierte rápidamente en el portador de la memoria judía en toda la diáspora, y su estudio se revela como el único hogar verdadero de un pueblo sin refugio, sin un puerto base al que regresar. De hecho, el placer del estudio debía compensar las tristezas de su errante caminar, el arraigo al libro, el desarraigo a la tierra. El Talmud sirvió de compensación a falta de una tierra prometida. Así se fundó en Renania en el siglo X, entre Espira, Worms y Maguncia, el centro talmúdico más importante desde Tiberíades, Jerusalén y Babilonia. Y allí se reunieron los maestros más ilustres. Su fama fue tal que atrajeron hasta allí al que se convertiría en el más ilustre entre ellos, Rashi. Nacido en 1040 en Troyes, Francia, Rabbi Shlomo ben Isaac Charfati, conocido por Rashi, llega a Worms como joven estudiante, y allí permanecerá varios años. Rashi se iba a convertir en el más popular, pero también en el más fenomenal de los rabinos de su tiempo. Fenomenal por su saber, fenomenal por su aportación a la cultura talmúdica. Es aquí, en la yeshiva de Worms, donde lleva a cabo su formación hasta llegar a convertirse en un maestro eminente. Lo atestigua esta silla que fue la suya y que está incrustada en la piedra, como lo estarán sus enseñanzas en el edificio del Talmud, tal y como lo conocemos hoy en día. Se habla del Talmud antes de Rashi y del Talmud después de Rashi. Su importancia fue tal que aún hoy en día no podemos disociar las glosas de Rashi del texto original del Talmud. Un libro dentro del libro. Alrededor del texto de la Mishnah y de la Gemara, que ocupan el centro de cada página del Talmud, encontramos impresos los comentarios de Rashi, que se han hecho indispensables para el estudio porque clarifica un corpus que se ha convertido en algo un poco caótico por sus numerosas adiciones. Rashi, el niño prodigio, reconocido por los sabios judíos y no judíos de su tiempo por su inmensa erudición, contribuyó al reconocimiento del espíritu de universalidad del Talmud. Fue en Troyes, en Champagne, donde ya envejecido emprende su obra. Funda una escuela que hará historia. Sus discípulos desarrollarán el comentario talmúdico hasta tal punto que incluso hoy es necesario referirse a ellos en el estudio. Con Rashi el Talmud, ya atemporal de por sí, se hizo universal. Pero imaginémonos que fuese de noche, como dice Rashi, entonces el blanco puede ver que está blanco, pero el negro lo tendría más difícil. Pero si el negro no se ve, podrá concluir acertadamente que está negro. Sí, pero el blanco también. ¿Eso qué quiere decir? Que no hace falta que amanezca para que se vaya a lavar. Eso fue justamente lo que dijo Rashi. ¿Tú crees? ¿En serio? No. Un océano de luz. Si la Torá refleja la luz divina, el Talmud canaliza esa luz y la hace suya. Como el mar hace suyo el fuego del sol. Sumergirse en el Talmud es, por tanto, controlar la fuerza del fuego divino. Pero eso no implica necesariamente escapar del fuego que devora el mundo. Durante el año 1240, Nicolas Donen, un judío francés convertido al catolicismo como dominicano, presenta una denuncia al Papa Gregorio IX por los errores y las falsificaciones que él atribuía al Talmud. Según él, este contenía blasfemias contra Cristo, la Virgen María, los ángeles y los santos de la Iglesia. Gregorio IX, que en esa época acababa de establecer las reglas de la Inquisición pontifical, estima que es su deber perseguir a los herejes. El Vaticano exige expresamente al rey de Francia, Luis IX, llamado San Luis, que ponga fin a la perfidia de los judíos suprimiendo todos los ejemplares del Talmud. San Luis ordena que se arrojen al fuego todos los manuscritos judíos.
La quema del Talmud tuvo lugar en 1244 en París. Fue seguida de muchos otros años de aplicación de la legislación real. El Talmud será condenado solemnemente el 15 de mayo de 1248 como una blasfema obra del diablo. La represión fue tan violenta que eso puso fin al talmudismo francés. Y así el Talmud retoma su vagar, llegando esta vez hasta España. Desde el siglo IX, fecha del declive de Babilonia, España es musulmana. Sin embargo, no hay ni una sola de sus grandes ciudades que no aloje a algún talmudista eminente. Córdoba, Toledo, Sevilla, Barcelona, Granada. Los judíos residían allí en una tranquilidad perfecta, estudiando el Talmud y prosperando en la vida. Como atestigua la Catedral de Córdoba, construida en el corazón de la antigua mezquita, la Andalucía de esta época sigue erigiéndose como un símbolo de la concordia entre las comunidades. En esos tiempos musulmanes, cristianos y judíos convivían sin problemas. A la sombra de la mezquita, a la sombra de la iglesia, en los callejones de la judería, en el centro de la comunidad talmúdica, aparece una nueva luz. Mosé Maimónides se yergue como una estrella en el firmamento de la Edad de Oro andaluza. Nacido en Córdoba en 1135, se convirtió en la mayor figura intelectual del judaísmo medieval español. Sus obras, entre las que se halla la Guía de Perplejos, adquirieron una gran importancia a los ojos de todos, judíos, musulmanes y cristianos. Su código de la ley, la Mishne Torah, jugó un importante papel en los escritos de los filósofos de diversas orientaciones y de los eruditos religiosos de todas las confesiones, y todo eso durante generaciones. El que lea mi libro conocerá toda la Torah y todos sus comentarios, decía Maimónides sobre su Mishne Torah. Tanto Rashi en Francia como Maimónides en España se vieron empujados por la misma preocupación de la universalidad. Los dos deseaban que el Talmud saliera de la sinagoga para ponerlo a disposición de todo el mundo. Pero así como Rashi se preocupaba de la clarificación del método, Maimónides deja eso a un lado y solo le da importancia a las conclusiones de los ancianos maestros para conseguir una Torah práctica. Mi objetivo es ser tan conciso como completo, dice Maimónides, para que el lector pueda verse directamente orientado sobre todo lo que el Talmud ha instituido y confirmado, sin tener que pasar por todas las discusiones de los sabios que podrían perturbarle el razonamiento. Todo esto para que no tenga necesidad de otro libro que no sea el mío. Astrónomo, matemático, botánico, médico de Saladino, Maimónides pasa su vida aconsejando tanto a los grandes de su tiempo como a los más humildes. Gracias a su talento consigue revelar a los ojos del mundo hasta qué punto la ciencia talmúdica podía ser universal. Sus restos reposan en Tiberíades, justo donde nació el Talmud. Maimónides se reunió así con sus ilustres ancestros. No fue hasta comienzos del siglo XIII cuando los cristianos unieron sus fuerzas para recuperar España de manos musulmanas. Hablamos de la Reconquista. La unificación de España se produce después del matrimonio de Isabel la Católica y Fernando de Aragón en 1474. Ella conseguirá que los musulmanes sean expulsados definitivamente en enero de 1492. Cogidos en la tormenta de la renaciente Inquisición, bajo las órdenes del Vaticano, los judíos también serán desterrados de España ese mismo año. Huyen salvando del desastre a su única riqueza verdadera, el Talmud. Expulsados de España, los judíos y su Talmud se dispersan. Entre los destinos privilegiados se encuentra Venecia. ¿Por qué Dios dispersa a su pueblo sobre la superficie del mundo?, pregunta el discípulo. Para que la luz de su Torah ilumine en todas partes, responde el sabio.
¿Y por eso los judíos son perseguidos con violencia? Replica el discípulo. Cuanto mayor es la luz, más dolorosa es su presentación al mundo, responde el sabio, con los ojos llenos de lágrimas. Venecia disfrutaba de una relativa independencia de la Iglesia y, por tanto, ese será el primer gueto de la historia a finales del siglo XV. Gueto, palabra veneciana que viene del italiano ghettare. En el lugar donde se tiraban las piezas inútiles de las fábricas de fundición, fue donde el Doge de Venecia, el Dux, permitió que los judíos se instalasen. Venecia se convierte así en un verdadero vivero de talmudistas. Venecia, etapa esencial de la historia del Talmud. Allí se imprimirá por primera vez el texto íntegro. Estamos en 1519. El Vaticano, que proscribía el Talmud en toda Italia, so pena de sufrir los rigores de la Inquisición, no pudo evitar que el Doge autorizara la impresión de libros judíos en su territorio. Fue en las prensas del impresor cristiano Daniel Bombert donde página tras página se llevó a cabo una de las empresas más colosales de la historia de la imprenta. Más de 10.000 páginas, examinadas a lupa por equipos de eminentes talmudistas, conscientes de estar realizando una obra única, tan importante como inesperada. Desde 1519 hasta 1523, 5 años de trabajo serán necesarios para que el Talmud pase de manuscrito a libro. Bombert no repara en gastos, preocupado porque su edición del Talmud alcance la perfección. Su obra debe marcar un hito porque será la única referencia durante cerca de 4 siglos. Todas las ediciones posteriores, entre las que se encuentran las de Basilea, Pesaro, Ámsterdam, Múnich, Frankfurt, Cracovia, hasta llegar a la definitiva, la de Vilna en el siglo XIX, estarían inspiradas en la de Bombert. El trabajo de orfebrería de que hizo gala Bombert conformará para el resto de los tiempos la fisonomía de las páginas del Talmud, dotándole de ese aspecto a la vez sobrio, simple, minimalista, sin la más mínima floritura, yendo al corazón del texto, siguiendo una geometría muy particular. La edición de Bombert establece la paginación. El texto de la Mishnah y de la Gemara ocupa el centro de cada pliego con una letra cuadrada, alrededor del que se reparten las glosas de Rashi y las de sus alumnos en caracteres semicursivos. Con Bombert, el Talmud se convierte en una obra de arte del siglo XVI. Sin embargo, la institución de la censura por el Vaticano obliga a Bombert a poner fin a su actividad y a dejar Venecia en 1546. La Iglesia, que no podía criticar la Biblia sin criticarse a sí misma, ataca al Talmud. A sus ojos los judíos ya no son el pueblo de la Biblia, sino el pueblo del Talmud, que cultiva un espíritu anticristiano, un espíritu diabólico. Más adelante se comprobó que todos los argumentos que la Iglesia presentó contra el Talmud y su contenido carecían de fundamento. En esta segunda mitad del siglo XVI, la Iglesia, comprometida con la Contrarreforma y en contra del espíritu de la liberalidad del Renacimiento, exige una estricta observación de la fe y despliega una intransigencia total en contra de la comunidad judía, acusada de anticristianismo. Numerosos monasterios poseen aún ejemplares de libros confiscados en esa época. Los libros judíos siempre han enfurecido a la Iglesia. El Vaticano, incapaz de poder leerlos y de descifrar los arcanos, no se contentará con confiscarlos o censurarlos. En
En 1553, el Vaticano vuelve a emitir la orden de arrojar los libros judíos a las llamas. Se registran todas las casas judías de Roma y en el Campo di Fiori tiene lugar el auto de fe. Estamos en el 9 de septiembre de 1553, Rosh Hashanah, día del nuevo año judío. Algunas semanas más tarde, en Venecia, un día de Sabbat, el 21 de octubre, en la plaza de San Marcos, y según palabras del nuncio del Papa, un buen fuego pone fin a lo blasfemo. Se quemaron más de 1 millar de Talmud. La historia del Talmud también es la historia de las dificultades que tuvo que superar el texto para seguir existiendo. 50 años más tarde, el Talmud renacería de nuevo de sus cenizas. Y su historia ilustraría la de los judíos que no han cesado de sobrevivir a todas las tentativas de asimilación, conversión o destrucción a las que se han visto sometidos. Sí, el negro ve un blanco que se cree negro, pero ese negro se cree blanco sin sospechar que el blanco se crea negro. Pero, ¿un blanco que se cree negro es más blanco que un blanco que se cree blanco? Sí, es como si preguntáramos, ¿una vela ilumina más en una cueva oscura cuando es de noche fuera que si fuera de día? Dijimos que era de noche. ¿Cómo quieres que 2 desollinadores trabajen por la noche? ¿Y puedes decirme por qué no iban a tener derecho de trabajar por la noche? ¿No son hombres libres? ¿Qué tiene que ver la libertad con todo esto? Son trabajadores que hacen su trabajo honestamente y para hacerlo bien tiene que ser de día, eso es todo. Bueno, digamos que empezaron de día, se retrasaron y es de noche cuando salen de la chimenea. Entonces sería invierno, que anochece más temprano. En ese caso la cosa se complica. ¿Cómo vamos a poder ver quién está sucio y quién está limpio en invierno? Esto se llama pilpul, la manía de discutir casi hasta alcanzar lo absurdo. Y fue en Polonia donde nació el arte del pilpul bajo la influencia de Jakub Polak, que se instaló en Cracovia hacia el 1500. En este tipo de enseñanza, Jakub Polak se dedica a desplegar todos los recursos de la dialéctica más sutil y más fina, a argumentar sobre todo y a propósito de todo. El pilpul, del hebreo pilpel, el pimiento. Pero ¿quién desollina en invierno? ¿No puede nevar en verano? Bueno, los dos son negros, pero uno está cubierto de nieve, por eso está blanco, pero quizás la nieve esté sucia y negra. Entonces la nieve negra puede cubrir al que está blanco y la nieve blanca al que está negro perfectamente. Entonces, ¿cuál de los dos se va a lavar? Dime. Pero el pilpul tuvo sus detractores. En Vilna, la Jerusalén del norte, vivía un sabio talmudista, Eliyahu Kramer, nacido en 1720, fallecido en 1797, a quien veneran todavía hoy los judíos de Lituania, y de todas partes bajo el nombre de Gaón, genio. No dormía más de 4 horas por la noche, y para dedicarse sin descanso al estudio ataba sus peyes al techo y metía los pies en un barreño de agua helada, para así evitar dormirse. Culto, de inteligencia notable, de ciencia profunda, el Gaón de Vilna ocupaba un lugar aparte entre los rabinos. Se aplicaba sin pausa a la comprensión del texto y a someterlo a una seria crítica, sin intentar forzar el arte de la dialéctica que, a su parecer, realzaba más las disputas que la verdadera reflexión. Su impacto fue considerable en toda Europa del Este. Fundó el modelo de las escuelas talmúdicas modernas e influyó en dinastías de ilustres maestros. La edición definitiva del Talmud, que se utiliza todavía hoy, fue la hecha en Vilna en 1880. Enriquecida con numerosos comentarios, condensa las enseñanzas de los maestros modernos y se inscribe en la línea de reflexión del Gaón. Ja. Kan je maken een schaatsen der band? Schaafselband? Ja, voor 50 kronen band. Dat ongeveer. Nee, maar deze zo goed een schaafselband. Nee, Dat is wel het kosten van mij. Desde entonces, todos los estudiantes disponen de una herramienta de trabajo mucho mejor que las que disponían las generaciones anteriores. Desde Polonia hasta Austria, desde Hungría hasta Italia, desde España hasta Inglaterra, desde Alemania hasta Francia, desde Lituania hasta Ucrania, podemos decir que no hay ni un rincón de Europa que no haya participado en la invención del Talmud. De ese modo y durante más de 8 siglos, el Talmud vive en Europa. Tanto en la Europa de los pueblos y de los guetos, como en la de las capitales y principales centros de la vida intelectual.
Durante todos esos años, el Talmud conoce una producción intensa de comentarios y un florecimiento de escuelas que darán forma a la cultura judía que heredaría la modernidad. La modernidad está representada forzosamente por los Estados Unidos. El Talmud deja la vieja Europa hacia una tierra aparentemente llena de promesas. Desde finales de la Primera Guerra Mundial y durante los años 20 y 30, numerosas familias desembarcan en el Nuevo Mundo. El Talmud atraca en tierra extranjera. Y como debe ser, una de las primeras cosas que hacen los judíos cuando se instalan es imprimir sus libros. Es una manera de marcar su territorio, aunque sea provisional. Como la tentación de la asimilación estaba más presente que en Europa, el Talmud corre el riesgo de verse rápidamente abandonado. Para prevenir los peligros de esta nueva situación, surgirán inmediatamente las primeras escuelas, que seguirán la línea de las del viejo continente. El Talmud echa raíces en el seno de una modernidad todavía desconcertante. Al amanecer del siglo XX, ¿debe el Talmud adaptarse a la modernidad o es la modernidad la que debe adaptarse al Talmud? Para responder a esta pregunta basta con sumergirse en el diálogo de los sabios y concebir en qué medida sus palabras han anticipado siempre los sucesos de la historia. La escuela de Shammai y la escuela de Hillel se enfrentaron durante 2 años y medio sobre el tema del hombre. La primera decía, habría sido mejor que el hombre no hubiera sido creado. La segunda, es bueno que se haya creado al hombre. Al final, las voces llegaron a un acuerdo y concluyeron, habría sido mejor que el hombre no hubiera sido creado, pero ya que existe, que sea virtuoso. ¿Virtuoso? ¿Qué les quedaba a los judíos en los albores de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quizás ir a practicar su virtud en los Estados Unidos? Shabbos zoekt Teuses vermeders, Shabbos zoekt eine. Zat ich kan digmen. Zo gereikt waren Brüder in Amerika. Zat halten Shabbos. Pero algunos dudan que los Estados Unidos sean un centro de virtud. Nichts tun im Shabbos, es kommt halten Shabbos. Condenados a una vida de clandestinidad, encerrados en sus guetos donde vivían aislados, con su Talmud como único refugio, la suerte de los judíos en Europa Central en el siglo XX puede dotar de argumentos la opinión según la cual habría sido mejor que el hombre no hubiera sido creado. El nazismo, en cualquier caso, se erige como un claro ejemplo de ello. La esperanza, sin embargo, es el fundamento del judaísmo. Es precisamente cuando no hay más esperanzas, cuando es necesario esperar. La esperanza judía tiene sus raíces en un lugar por encima de la absurdidad del mundo. La resurrección, en un mundo donde lo absurdo no tendría cabida, sería el ejemplo más extremo. El Talmud cuenta la historia de un emperador romano que envió a los judíos a la muerte. Ese emperador le pregunta a uno de los sabios judíos antes de dejárselo a sus verdugos. No entiendo cómo vosotros, los judíos, podéis creer en la resurrección de los muertos. La hija más joven del sabio responde por él. Le dice al romano, tú no existías y ahora existes. Eso no te sorprende, pero a mí me maravilla a cada momento. Hoy existes. ¿Y te sorprendes de que otro día puedas existir de nuevo? Pues a mí eso no me sorprende. El Talmud evoca la resurrección de los muertos de forma abstracta, pero se presenta a sí mismo como un ejemplo concreto. De hecho, ¿cuántas veces renació de entre las llamas? En esos momentos, y a pesar de la amplitud del desastre, el pueblo sobrevivió. El libro también. No dice el Talmud, aprendemos más de los muertos que de los vivos, porque los vivos transmiten las enseñanzas de los muertos y así los vuelven a la vida. ¿No se llaman los cementerios Bet HaChaim o casa de los vivos? Los cementerios parecen bibliotecas a cielo abierto,
porque el Talmud dejó en ellos algunas de sus más famosas páginas de la historia. En otro tiempo germinó allí la sabiduría, pero esta no ha desaparecido, está aún allí, lista para nacer de nuevo. Después de la guerra, los estudios talmúdicos iban a redoblarse, sobre todo en los Estados Unidos, gracias a la iniciativa de Daf Yomi. Al ritmo de una página por día, hace falta algo más de 7 años para leer las 2.711 páginas de la edición moderna del Talmud, un ejercicio al que se dedican en todo el mundo todos los talmudistas dignos de ese nombre asociados al programa de Daf Yomi. O dicho de otra manera, una página por día. El principio del estudio de una página diaria del Talmud fue iniciado por el rabino Meir Shapiro el 11 de septiembre de 1923 en Lublin, en Polonia. El Talmud sería esa tierra espiritual donde los judíos podrían, en un mismo momento, en todas las partes del mundo, estar reunidos por un estudio común. En 2005, el Madison Square Garden de Nueva York reunió a más de 46.000 personas conectadas por satélite con otras comunidades del mundo para celebrar la clausura del 11º estudio del Talmud, 11 ciclos de 7 años y medio. Una nueva generación de talmudistas estaba a punto de aparecer, retomando la voz de sus padres. Al igual que en la cima de las torres de Manhattan, donde hombres de negocios, abogados, banqueros, deciden consagrarse al estudio diario del Talmud antes de volver a su oficina. Una manera de volver a sus orígenes. Porque la reflexión talmúdica tiene los medios de responder a las problemáticas planteadas por la modernidad. ¿No se dice que Dios hizo el mundo en 6 días y que descansó el 7º? De igual modo, hoy en día, toda la humanidad trabaja durante 6 días y descansa el 7º. ¿No es eso un signo de la modernidad de la Torah?, pregunta el Talmud. Los judíos estadounidenses han participado desde el principio en la construcción de un nuevo mundo, pagando a veces al precio de su propia herencia cultural. Pero aún así, siempre ha mantenido un vínculo con la tierra ancestral, volviendo regularmente al suelo de la vieja Europa. Más que una cuestión de nostalgia, se trata de una necesidad real de volver a los orígenes, junto a aquellos que supieron preservar el Talmud de la asimilación. En efecto, la asimilación ya había ganado en Europa. Eliminando la yeshiva, sucumbiendo a los encantos de la filosofía, de la literatura, del arte, de la ciencia, los numerosos hijos y nietos de talmudistas iban a abrir vías nuevas en muchos dominios. Matemáticas, lógica, física e incluso psicoanálisis. En su correspondencia con Karl Abraham, Sigmund Freud evoca el atavismo talmúdico que habría empujado a algunos de sus colegas a las vías del psicoanálisis. ¿Qué diferencia existe entre un talmudista y un psicoanalista? Una generación, dicen. Hoy en día podemos darle la vuelta a la pregunta. ¿Qué diferencia existe entre un psicoanalista y un talmudista? Otra generación más. Una generación, sin embargo, a la que habían arrancado violentamente el Talmud de las manos para lanzarlo al fuego. Ahora bien, cuando se comienza a quemar los libros, se acaba quemando a los hombres. A hombres que fueron introducidos en unos trenes que se convirtieron en su tumba. Otros trenes de hoy en día se toman la revancha. Por ejemplo este, como muchos otros, en el que cada mañana entre Long Island y Manhattan, uno de sus vagones se convierte en escuela talmúdica, conduciendo a su trabajo a numerosos descendientes de supervivientes. El Talmud estimula el espíritu. Hallamos en él los fundamentos del derecho, del comercio, del psicoanálisis y de tantos otros campos de actividades intelectuales que aparentemente todo el mundo puede sacar provecho de él.
she would be tahora. If she was walking around, then we wouldn't consider, right, we wouldn't consider that a problem, which... ¿Cómo sabemos que la mujer es la inspiración del hombre? Porque se cuenta que Dios le dijo a Abraham: escucha la voz de tu mujer, Sara. De eso, los sabios dedujeron que si la mujer estudiaba, podía llegar más lejos que el hombre. ¿Será por eso que la dispensó de estudiar? La modernidad por lo menos ganó en alumnos. Las mujeres, hasta ese momento mantenidas en una cierta discreción, por no decir casi a distancia del Talmud, se aplican en su estudio cada vez más. Sus mayores se habían contentado con escuchar. Todos los judíos tienen talmudistas entre sus ancestros. Freud evoca el Talmud de sus padres. Marx descendía de una línea de más de 14 generaciones de talmudistas. Einstein siguió la línea del Talmud sin saberlo, descubriendo las leyes de la relatividad. Kafka se lamentaba de no haberlo podido estudiar. Son innombrables aquellos que se encuentran entre los fundadores del pensamiento moderno y que de una manera u otra están en deuda con él. Incluso si la tradición talmúdica fue a veces dejada de lado, a veces renegada o desterrada, la máquina del Talmud nunca se detuvo. Las ediciones ArtScroll traducen sin descanso. Rabbi Sherman es uno de los artesanos que mediante su trabajo de traducción participa en la invención continuada del Talmud. Hoy en día el Talmud se puede leer en inglés, en ruso, en francés y en español. Parece como si la última fase de esta invención fuese precisamente la de hacerla legible en todas las lenguas, asequible para el gran público. Esa es la tarea que se ha marcado Adin Steinsam, que dirige el Instituto de Textos Talmúdicos de Jerusalén. Es el autor de una nueva traducción detallada que se esfuerza en explicar en qué está todavía de actualidad el Talmud. Hacer llegar la luz al mayor número de gente posible. Para hacer eso, el Talmud encuentra nuevos caminos que ni el rabí Yehuda Hanasí, ni Rashi, ni Maimónides habrían sospechado nunca. Comme ce or qui est le matin, Yizrach Shemesh, c'est-à-dire le soleil brillera pour les tzadikim dans le monde futur. C'est-à-dire que les tzadikim sortiront de l'obscurité au monde futur comme le or qui est le matin. Internet a su manera repite la gesta de Hanukkah. Hanukkah, la fiesta de las luces. Una vez al año hay que encender las luces del exterior de la casa para simbolizar que se comparte la esperanza de un mundo mejor. Un mundo que se hace mejor por el conocimiento. Conocimiento que debe salir de la clandestinidad. Como la llama de Hanukkah, la luz del Talmud no ha parado a lo largo de la historia de iluminar en la oscuridad. גם הם ישלמו את המיסים, גם לא כדי שיבחרו אותו דבר. בדרבנן נעמי, כיוון דמצווה הוא משום זכר למקדש. El día comienza por la noche. Como se cuenta, hubo una tarde, hubo una mañana y llegó el primer día. Sucede lo mismo en nuestra propia vida. Comienza en la oscuridad del vientre de la madre para acabar ante la luz del mundo. Pero algunos dicen, la noche es el mundo en que vivimos. La mañana será el futuro. Así, este mundo oscuro nos hace a todos unos ciegos, buscando el más mínimo rastro de sabiduría. Una simple lucecita que brilla en las tinieblas, en eso se ha convertido el Talmud a lo largo de todo el destino del pueblo judío. En ese destello que les hacía conservar, en medio de las pruebas a que fueron sometidos, una especie de clarividencia. Así es, en todo caso, como el Talmud llama a los ciegos, los que ven claro. ¿Y si son ciegos y no ven realmente nada una noche constante? Dos desollinadores ciegos. Pero, ¿por qué va a haber dos ciegos en una chimenea? Si la pregunta fuera, dos ciegos, un negro y otro blanco, ¿cuál se va a lavar? Pero en ese caso el Talmud habría hablado de ciegos y no de desollinadores. Sí, pero es muy fácil decir que el que está sucio se va a lavar, así que tendríamos que entender que la intención es hacernos ver que son ciegos. ¿Cómo pueden limpiar una chimenea si no ven nada?
¿Nunca has visto a ciegos tocando el piano? ¿Dos desollinadores que tocan el piano? No, pero si dos ciegos pueden tocar a Beethoven a 4 manos, también pueden pasar por el agujero de una chimenea. Pero ¿por qué la pregunta no es, después del concierto, cuál de los dos pianistas se va a la bar? Pero esa es justa la pregunta, solo que son desollinadores. Sí, y ciegos. ¿Has visto alguna vez a 2 desollinadores tocar el piano? No, pero me gustaría verlos. Conocí a un anticuario que tocaba 2 trompetas a la vez. ¿Y cuál de las 2 trompetas es la que se lava? Pero dime una cosa, solo una pregunta. ¿Tú has visto alguna vez un desollinador? No, yo tampoco, ¿sabes?